Bueno, Emilio, ya estamos otra vez los dos solos, siempre. Esto es casi ya un rito, saben que son 3 años que hemos hecho este curso. Y miren ustedes me han visto aquí de manera continua. Cuando no he estado, inmediatamente ha cogido Emilio el relevo. Pero Emilio está siempre. Este curso, o sea, yo estoy delante y él está detrás de todo este curso. Y yo le quiero agradecer aquí públicamente el trabajo no solo de estos 3 días, sino de muchos meses. Poner en marcha un curso como este cuesta mucho, se lo aseguro. Luego te gratifica mucho, y lo estábamos hablando ahora, que estamos muy contentos de este curso, estamos muy satisfechos de cómo ha salido, pero yo quiero aquí agradecerle públicamente a Emilio Lara el trabajo que ha desarrollado durante todos estos meses y estos días, porque si no, honradamente este curso no existiría, y sin Emilio este curso no existiría. Primero porque yo hubiera tirado la toalla 5 veces, pero por fortuna Emilio Lara siempre está detrás, porque es un excelente profesional, un magnífico escritor, pero sobre todo es un leal e incondicional amigo. Así que, Emilio, muchísimas gracias en mi nombre y creo que en nombre de todo el curso. Y antes de que acabe la conferencia, que luego tendrá el aplauso que él se ganará con muchas creces, yo ahora les quiero pedir a ustedes un aplauso para el secretario del curso, que siempre ha estado ahí detrás y que ha estado siempre con nosotros. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, hacer una pequeña presentación, quiero decir que todavía creo que tengo que firmar algunas cosas de estas de los créditos. Que no os olvidéis de hacerlo en cuanto acabemos, porque yo pienso salir disparado en cuanto pueda, porque descansar también entra en mis planes de esta tarde. Antes de eso, bueno, Emilio Lara es un espléndido novelista. Tiene una prosa cuidadísima, y hay una cosa que yo le envidio, no solo de cómo escribes, no solo cómo se documenta, no solo como arma, tal. Envidio lo que lee. Están delante de una de las personas que más y mejor lee. Pocas cosas se le escapan, y yo que he tenido y sigo teniendo un cierto déficit de lectura por muchos años de periodismo, lo tengo de consejero, porque claro, ya uno no puede leerlo todo, entonces le digo: Emilio, de todo esto, ¿qué es lo que hay que leer? Emilio me dice: imprescindibles, y tal. Se los ha leído todos. A lo mejor no se los ha leído enteros, porque ya llegamos a un tiempo en que, oye, si te das cuenta que te va a aportar tirando a poco, dices, bueno, me lo puedo pasar. Pero les aseguro que cuando lean en sus artículos de prensa, en Zenda o en otros sitios, préstenle atención, porque es un intelectual completo. Y es una de las pruebas que para escribir bien hay que leer mucho, aunque haya gente que crea que no. Y hay algunos que suponen que... Bueno, va a pronunciar la conferencia de clausura, y se van a enterar ustedes lo que es dar una conferencia con precisión germánica. Porque una de sus virtudes es que yo soy un poco anárquico, pero él tiene un toque prusiano, y entonces me suele conducir por la senda en cuanto me escapo. Yo también se lo agradezco eso. Como escritor, tiene una serie de obras, pero yo les aconsejaría, si no han leído nada de él, que empezaran por un libro, que a mí fue por el que yo empecé. Se llama El relojero de la Puerta del Sol. Es un libro fascinante sobre una persona fascinante, que es el que hizo ese reloj que todos ustedes conocen. ¿Por qué? Que todos conocéis. ¿Por qué? Porque lo vemos dando las campanadas el día 31, lo oímos dando las campanadas el día 31. El personaje que él descubrió, por cierto, pedimos y lo hemos pedido oficialmente como escritores con la historia, y lo vuelvo a pedir aquí, pídanlo, que parece mentira que el hombre que ha construido el
la cosa más emblemática que tenemos incluso y más unificadora, que es el reloj de la Puerta del Sol, no tenga ni una maldita calle en Madrid. Vamos, ni un rinconcillo. ¿Por qué no le ponen a Losada una calle, un monumento, algo? Pero es que, anda, que no hay calles que no sabemos ni tenemos ni idea de quién era ese señor que andaba o esa señora. Pues lo aprovecho. El relojero a la Puerta del Sol. Otro de los libros que creo que, y luego ya pueden coger carrerilla, es La Cofradía de la Armada Invencible, que es otro libro estudiadísimo y cuidadísimo. Luego ganó el premio Dasa. Estoy un poco mal de... Ahora, el título del... Tiempos de Esperanza. Tiempos de Esperanza, que la verdad es que es un libro muy sorprendente. Porque es un libro situado en la Edad Media, pero no solo en la Edad Media española, sino... ¿Se acuerdan de la Cruzada de los Niños? No les diré más. Y finalmente, uno que lo que han hecho ha sido... Bueno, una de las cosas que irritan bastante es que te plagian la portada del libro, porque te ha pasado con los dos últimos. Sí. Con los dos últimos libros de Emilio le ha debido gustar a otra gente mucho las portadas, pero con este otro, situado en la Segunda Guerra Mundial, perdona el título. Centinela de los Sueños. Centinela de los Sueños. Tiene una portada preciosa y de pronto me pasa el otro y dice, mira, la segunda, también se la han plagiado. Claro, te plagian la portada porque no podrían escribir el libro. Bueno, les aconsejo, como les digo, que frecuenten la literatura y los artículos de opinión de Emilio Lara, porque es un intelectual de los que hacen falta por su rigor académico. Él además tiene una formación, él es profesor, y eso se nota también porque tiene esa vis didáctica que es importantísima, ¿no? Y no les quiero decir ni entretener nada más, sino darles a ustedes las gracias, sobre todo dártelas a ti, Emilio, porque, insisto, el hombre que está detrás está delante de ustedes ahora, y para mí es un honor y un privilegio que me acompañe año tras año en esta andadura de los cursos de verano. Emilio, tuya es la palabra. Muchas gracias, Chani. Has dicho al comienzo que nos habíamos quedado los dos solos, pero no estamos como Gary Cooper solos ante el peligro. Estamos en una reunión de amigos fraternales, porque de las cosas que conforme pasa el tiempo yo estoy más convencido es que la amistad no es una cuestión de tiempo sino de intensidad. Entonces los lazos de empatía, de fraternidad, de amistad que se cuajan, que se empastan durante los días tan intensos de unos cursos de verano, hacen que vivamos todo de forma tan intensa, tan rápida, tan acelerada, que no nos damos, es toda una pura emoción. Empezamos a racionalizarlos cuando han terminado los cursos. Y los cursos pueden ser como el final de Casablanca. Sospecho que esto es el comienzo de una gran amistad, y a veces incluso más, porque yo conocí a mi mujer en un curso de verano en el Escorial. El 3 de septiembre de 1939 el maestro Rodrigo atraviesa la frontera de Francia con España. Él estaba refugiado últimamente durante la Guerra Civil en Francia. Él en 1927 se establece en París profesionalmente, y cuando él cruza la frontera junto a su mujer Victoria, él en una maleta trae una partitura en braille del concierto de Aranjuez. Él empieza a escribir el concierto de Aranjuez en San Sebastián al final de la Guerra Civil, y termina de escribirlo en París. Él se casa en 1927. En 1927 él reside en París. Se casa en 1933 con su mujer Victoria. El viaje de novio a Aranjuez. Mis padres, cuando se casaron, el viaje de novio fue a Zaragoza. Eran otros tiempos, era otra cosa mucho más modesta. En Aranjuez el maestro Rodrigo va a sufrir una auténtica conmoción emocional, porque el rumor
de las fuentes de agua y el olor, el aroma de las flores, de aquella vegetación, lo va a transportar a unos mundos sensoriales que a él se le quedan grabados. Él perdió con 3 años la vista como consecuencia de una difteria. Y entonces ese viaje de novios en el 33 a él lo deja cautivado. Poco después, Victoria queda embarazada, ellos viajan a Alemania, la Alemania ya del Tercer Reich, y cuando da a luz es un parto muy difícil, el niño nace muerto y ella queda en una situación muy grave, en estado crítico. El maestro Rodrigo entra en una depresión muy grande, él estaba profundamente enamorado de su mujer, lo estuvo hasta el final de sus días, y él compone el concierto de Aranjuez, el segundo movimiento, el famosísimo adagio, como una oración a Dios. Él dice: Señor, mediante la música, no te la lleves, déjala conmigo, la quiero tanto que yo no sabría vivir sin ella. Esa es la emotividad que tiene el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez lo va a impulsar su gran amigo, el guitarrista Regino Sáenz de la Maza, y precisamente se estrenaría al año siguiente, en noviembre, el 9 de noviembre de 1940, en el Palau de la Música de Barcelona. Se va a convertir en la obra de música clásica más famosa de España contemporánea, yo creo, de toda la historia, y fue en Aranjuez. Hoy lo que les voy a proponer es un viaje por la España y la vida moderna del siglo XVIII, pero un viaje que podemos seguir haciendo hoy. Es decir, aquellos sitios, aquellas costumbres, aquello intangible, aquellos aspectos culturales que todavía podemos disfrutar hoy y que fue traído por la monarquía borbónica. Aranjuez fue uno más de los grandes descubrimientos de Felipe II. Felipe II, como muy bien se dijo ayer en una conferencia, hay varios Felipe II. Es la evolución de un hombre, el Felipe II último, ya en su madurez, cuando ya se casa por 4ª vez, el agobio de llevar el peso de la gobernación del imperio sobre su hombro. Felipe II era un hombre muy desconfiado, probablemente tendría un trastorno obsesivo-compulsivo en el sentido de controlarlo todo, trabajaba 14 y 15 horas diarias, él es un superfuncionario, el rey papel. Él se veía a sí mismo como el gran funcionario del Imperio Español, tenía que controlarlo todo. Pero Felipe II, que fue un regular estudiante, no fue el políglota tan excepcional como Carlos V, pero Felipe II era un hombre muy culto, era un hombre guapo, atractivo, rubio, de ojos azules, ligón en su juventud, bailaba muy bien, era un hombre cultísimo, era un hombre que amaba las artes, y él elige Aranjuez para construir allí un palacio. Urbaniza el pueblo de Aranjuez y él manda traer a los mejores botánicos que había en España y en todo el imperio para construir el primer jardín de aclimatación de plantas tropicales del mundo. Y lo crea Felipe II en Aranjuez. Cuando llega la nueva monarquía borbónica, Felipe V, con 17 años, duque d'Anjou, en 1700 España, se queda enamorado de Aranjuez, y Felipe V lo que va a hacer es mejorar el palacio de Aranjuez y los jardines de Aranjuez. Él encontrará allí una segunda casa. Carlos III retomará este espíritu ilustrado de lo que era Aranjuez, y lo que va a hacer Felipe V, se trae a 2 grandes herbolarios de Suiza, los grandes jardineros de Suiza, para que diseñen los jardines de Aranjuez y de la granja de San Ildefonso. Carlos III mejorará todavía más los jardines de Aranjuez. Carlos III va a mandar a expediciones científicas españolas para traer plantas exóticas del Nuevo Mundo, de Perú, y crea el Jardín Botánico de Madrid. Y también mejorará el jardín de Aranjuez. Pero en paralelo, Felipe V construye un sitio ex novo, que va a ser la granja de San Ildefonso, en Segovia. Él va a construir, manda a construir un palacio, que el primer palacio se hace muy rápidamente, en 2 años, y eso va a ser su Ítaca, eso sí que va a ser su Shangri-La. Él sí que va a tener
una gran habilidad para diseñar los jardines porque a él le recordaban a Versalles, le recordaban a su infancia, a su vida. Y diseña unos jardines a la versallesca más bonitos, a mí me gustan más, son más contenidos, con unas fuentes espectaculares que los 2 días al año que se enciende esa fuente y mana esos surtidores de agua es uno de los espectáculos por los cuales los españoles tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, y pasear por los jardines de la granja de San Ildefonso es una de las grandes maravillas que puede haber en España. Eso es una creación del primer Borbón, y tanto amó Felipe V su palacio de la granja de San Ildefonso que bajo ningún concepto él quiso enterrarse en el Escorial. Él está enterrado allí en la granja de San Ildefonso. Los franceses, el afrancesamiento. Pero es que había franceses en España antes de la llegada de los Borbones, sí, y muchos. A finales del siglo XVII había ya una gran cantidad, pero varias decenas de miles de franceses que trabajaban en España en oficios muy humildes, con lo último Austria, con Felipe IV y fundamentalmente con Carlos II. Venían para trabajos estacionales, eran segadores, venían para vendimiar, se ocupaban de los oficios ambulantes despreciados por los españoles. Por ejemplo, eran a final del XVII y a lo largo de todo el XVIII los vendedores ambulantes de aceite y de vinagre, lo llamaban jarreros. En el siglo XVII habían sido portugueses. Recuerden que durante 60 años Portugal formó parte de la monarquía hispánica. Eran los portugueses los que vendían el aceite por las calles. En este caso serán los franceses en el XVIII aguadores. De la misma forma que hay en Semana Santa en muchas ciudades de España los aguadores que le van dando agua a los costaleros, o hasta los finales de los años 60, en los cines de verano de España, sobre todo en el sur, pues había aguadores. Entonces esos aguadores, pues cuando entraban en mi tierra, en Andalucía, la gente a los cines de verano, pues se llamaba el trago de agua, dice, a perra gorda la tragantá. La tragantá era, llevaban con los botijos, la tragantá era lo que uno fuera capaz de beber agua, de tragar agua sin atragantarse, pues por una pequeñísima cantidad. Esto son los franceses quienes empiezan a hacerlo en España. En el siglo XVIII empiezan también a funcionar como maestros de esgrima, que en el siglo XVII se habían llamado matachines. Las compañías de matachines que salen en algunas de las novelas del Capitán Alatriste eran pues gente muy buena, espadachines, que lo que hacían era los contrataban los ayuntamientos, los cabildos municipales, las fiestas del Corpus, para entretenimiento de la gente. Los franceses empiezan a ser los grandes esgrimistas. También trabajaban como perfumistas, como joyeros. En el siglo XVIII estos oficios humildes enfadaban mucho a los españoles porque los franceses venían alegando que los españoles eran muy vagos para determinados trabajos y eran muy arrogantes por ahora no querer otro. Cuando los franceses cogían el dinerico que ganaban en España, se iban a Francia, compraban mercadería, compraban perfumes, compraban medias de seda, compraban algún tipo de producto de cierto lujo y volvían a España, lo revendían y se sacaban un dinero. Eran muy negociantes, eran muy buscavidas, muy emprendedores a pequeña escala. Los franceses empiezan a ser grandes sombrereros en el siglo XVIII, sombrereros que ellos tenían el arte de fabricar sombreros. En la fabricación de sombreros en el XVIII y en el XIX era fundamental para hormar el zapato hacerlo con vapores de mercurio. Hay un dicho en Inglaterra, dice, estás más loco que un sombrerero. Si ustedes recuerdan, uno de los grandes personajes de Alicia en el País de las Maravillas es el sombrerero loco. ¿Por qué? Porque el mercurio que se utilizaba en los siglos XVI y XVII en España y en el resto de Europa para tratar la sífilis era la única medicina que había. La intoxicación de mercurio provoca trastornos neurológicos, la gente se vuelve loca y por eso muchos sombrereros ya en su adultez, cuando al final de su madurez los pobres estaban ya con un trastorno neurológico irreversible. Los franceses empiezan a ser grandes perfumistas en España. El pan francés, los pasteles franceses. ¿Dónde está el origen de este afrancesamiento del pan en España?
la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa vienen a España miles y miles, como se llamaba entonces a los exiliados, los emigrados o los emigrados políticos. No solamente vinieron nobles, sino fundamentalmente venían frailes, curas. Estos frailes y curas franceses serán absolutamente fanáticos contra la Revolución Francesa. A ellos les daba igual jacobinos, girondinos, y lo acogían muchas diócesis españolas. Todos estos curas y sobre todo los frailes serán los que van a municionar ideológicamente a las cofradías de Semana Santa, a las cofradías laicales, al pueblo llano, siendo más patriotas que los propios españoles, y serán, cuando la ocupación napoleónica en España en 1808, realmente los que lleven ya al menos 10 años inculcándole a los españoles el odio contra los revolucionarios franceses, que eran unos antidios. Pero también vinieron una enorme cantidad de criados y de burgueses de la baja burguesía y de oficios menestrales, huyendo de la Revolución Francesa. Vienen una gran cantidad de panaderos y confiteros a España, que empiezan a mejorar la calidad del pan en España. A partir de 1793-94, que es cuando viene la oleada de emigrados franceses, el pan español de mejor calidad se llamaba pan francés, y empiezan a traer los hojaldres y empiezan a utilizar, en lugar de tanta manteca de cerdo, la mantequilla, y entonces hay un esplendor de la confitería en España y del pan. Cuando yo era pequeño, yo iba a mi colegio y al instituto. En el itinerario, cuando yo me iba andando, había un horno en mi ciudad olivarera de Jaén que tuvo su origen en una familia de franceses, y a mí me encantaba llegar y comprarme chíos o tortas de manteca calentitos, y me lo comiendo en camino a mi colegio o a mi instituto. El siglo XVIII es el siglo, además, del afrancesamiento. Afrancesamiento. En 1770 el diccionario de la Real Academia Española definía al afrancesado como persona que exagera las costumbres francesas. Los españoles que rechacen esta galomanía van a llamar a estos afrancesados culturales, las modas, petimetres, y a las mujeres que vestían a la francesa, las madamas, siempre con un tono despectivo. Por tanto, el afrancesamiento en España empieza siendo una costumbre cultural de imitación de Francia, porque Francia se ha convertido ya en el XVIII en la sustituta de España. España, en los siglos XVI y XVII, fuimos los Estados Unidos, los que imponíamos el poder duro, el poder militar y el poder económico y el poder blando. Nosotros impusimos en todo el mundo nuestro idioma, el idioma español. En el XVI y en el XVII, cuando estaba el embajador de España ante el Papa, obligaba al Papa a hablar en español, nada de hablar en latín, ni por supuesto en italiano, en español. Las élites en toda Europa hablaban español, la moda española era el negro del palo de Campeche, la literatura española, los dramas españoles de nuestros grandes literatos, el arte español, la pintura, la escultura, nuestra arquitectura, todo era español. En el XVIII va a ser Francia el país hegemónico también en el poder blando. Y entonces la influencia de Francia en España será en la gastronomía, en lo que he dicho del pan y en los dulces, pero también en el recetario popular que empieza a calar en el pueblo llano vía los recetarios de los conventos. Pero al principio los españoles, los cocineros, eran muy reacios. La primera mujer de Felipe V, María Luisa de Saboya, pobretica, murió a consecuencia de la caída de caballo, probablemente se le rompió el bazo y tuvo una crisis multiorgánica y murió de eso. Ella, en 1707, insistía que quería comida francesa. Fue la primera huelga conocida de cocineros de palacio en el Real Alcázar, que se negaban a la reina francesa a que comiera comida francesa. Tenía que comer comida española. Y entonces ella, a sus habitaciones, pues sus damas de compañía, pues lo que tenían que hacer, lo que a ella le gustaba era una sopa de cebolla y otras comidas francesas que no eran capaces, porque no les daba la gana, a los cocineros de palacio de hacer. Es el siglo XVIII
cuando se va imponiendo la cocina francesa. Las gramáticas francesas se van introduciendo, los maestros, los profesores, los preceptores de francés. El drama francés, el teatro francés, el que será imitado. Todo lo francés influye en el urbanismo. París va a ser la gran ciudad del siglo XVIII. Los españoles que visitaban el extranjero se quedaban fascinados con París. Entonces llegan a España la costumbre francesa de grandes avenidas, rectilíneas, anchurosas, que se pueden ver las perspectivas a muy larga distancia. También racionalizan los edificios. Hay una influencia también de la moda francesa, tanto en hombres como mujeres, mucho más vistosa. Había empezado antes, a finales del siglo XVII, con don Juan José de Austria, un gran político, el hermanastro de Carlos II el Hechizado. Él toda su vida combatió contra los franceses, pero amaba su cultura. Él va a introducir en España poquito a poco la moda de desterrar la golilla e imponer en los hombres la corbata. Corbata en francés, cravate. La corbata, la cravate, era una prenda de adorno militar que utilizaban los croatas, de ahí viene el nombre, grandes mercenarios a partir del siglo XVI. Y también se empieza a imponer a principios ya del XVIII la moda de la peluca blanca. Pero también hay otra serie de innovaciones culturales, en este caso gastronómicas, como el chocolate. El siglo XVIII es el siglo del chocolate. Ya se tomaba en el XVII, pero en el XVIII se extiende muchísimo. Las cosas claras y el chocolate espeso. El chocolate a la española era espeso, el chocolate a la francesa más líquido. A mi mujer le gusta la española, a mí me gusta líquido, lo cual es un problema cuando en la casa se hace chocolate. Llega a España la costumbre de tomar chocolate vía Francia. Va a ser una reina española, la hija de Felipe IV, que se casa con Luis XIV, muy jovencita, la que lleve a Francia la costumbre del chocolate. Lo descubre España en el Nuevo Mundo. Pero ya llega con los franceses los grandes chocolateros. La moda de los bombones rellenos, los bombones de licor. El chocolate se convierte en un alimento que va a consumir todo el mundo en España. Es más, los ilustrados a finales del siglo XVIII criticarán el vicio de los españoles por comer chocolate, porque decían que incluso las clases populares se gastaban mucho dinero en chocolate. Había chocolatería en todas las ciudades y había varios tipos de chocolate de calidad. El de más baja calidad se llamaba choconusco o soconusco. Todas las catedrales de España tenían la sala del chocolate, porque había permanentemente un brasero con una olla de chocolate y los canónigos entre misa y misa o cuando terminaban sus reuniones del cabildo, cuando tenían que salir a alguna gestión fuera de la catedral, pues se tomaban su jícara de chocolate. Por tanto, el chocolate es uno de los grandes alimentos del XVIII, el tomate también. El tomate que va a ser aceptado primero en Italia, pasa luego a Francia y luego a España. El siglo XVIII es la explosión del tomate, en ensalada, salsas de tomate, en los guisos y de la patata. La patata vamos a ser los españoles quienes las traemos a Europa, pero la patata a principios del XVI es rechazada. Los médicos dicen que ese alimento es muy malo para la salud, que producía enfermedades, incluso la lepra. Se utilizaba la patata en España en los siglos XVI y XVII para alimento de los cerdos. Y también los aristócratas tenían patatales en sus jardines, porque la patata, que es una mata, que no es nada de bonita, su florecita tiene un aroma suave que es gustoso. Y entonces le gustaba a la aristocracia española tener en sus jardines de plantas aromáticas patatas por ese aroma cuando florecían en primavera. Va a ser un gran rey prusiano, Federico el Grande, el que va a imponerle a los alemanes de la época comer patata como un alimento muy nutritivo, muy barato, con varias cosechas. Cuando él muere, la tumba de Federico el Grande, que está en Sanssouci, a unos 40 kilómetros de Berlín, en Potsdam, sigue teniendo los alemanes la costumbre de depositar en la tumba de este gran rey no flores, patatas. Y entonces ya en la España de Carlos III empieza a utilizarse la patata como un gran alimento, pero para el pueblo ya no. Empieza en la sopa boba, en los conventos.
Para los guisos se empieza a utilizar mucho la patata y luego ya a finales del 18 y por supuesto el 19 será el gran alimento popular. Nosotros es inconcebible ya nuestra cocina sin la patata. Además de esta gastronomía, además de la cultura popular, además del urbanismo, los muebles se afrancesan totalmente, con lo cual hay un afrancesamiento que traen los reyes, que son de origen francés, pero también por ese poder de irradiación que tenía Francia. Felipe V crea en 1714 la Real Academia Española, 24 académicos de la lengua, con su lema desde entonces, limpia, fija y da esplendor. Parece un estropajo, pero es al idioma. En 1726 se publica el primer diccionario de la lengua española, donde lo que van a hacer los académicos son unos notarios que certifican las palabras que se utilizan. En 1738 Felipe V crea también la Real Academia de la Historia. Esto es a imitación de las grandes academias francesas, pero se hacen en España y podemos nosotros visitarlas, pero siguen absolutamente vivas ambas instituciones que han sido inalterables por los españoles desde entonces. El siglo XVII es el gran siglo de España en todo, pero a lo largo del XVII hay una enorme idea de una decadencia de España, de una melancolía, como decían entonces, de la declinación de España, de un pesimismo entre nuestros intelectuales, entre los arbitristas, entre las élites. Recuerden el famoso poema de Quevedo, miré los muros de la patria mía, si un día fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. El siglo XVIII, sin embargo, va a ser un siglo de enorme optimismo entre las élites españolas, que van a creer en que esta nueva dinastía que venía iba a dar un florecimiento a España y lo dio en todos los órdenes. Felipe V, con los decretos de nueva planta, unifica toda la legislación en España y en la antigua Corona de Aragón se aplicará las leyes de Castilla. El origen de los decretos de nueva planta no es tanto una imposición del absolutismo francés, sino lo va a crear un murciano, Macanaz. Macanaz, que era uno de los fiscales del Consejo de Castilla en plena Guerra de la Sucesión, empieza a retomar la vieja idea del conde-duque de Olivares, que tuvo en la unión de armas y una unificación social, económica, legal y militar de toda España. Y van a ser los españoles, los altos funcionarios españoles, los que empiezan a decirle al rey, a aconsejarle que tiene que unificar toda España respecto a esta legislación. Felipe V lo que hace es eliminar las barreras interiores, la aduana de España, los puertos secos, y esto será maravilloso para los aragoneses. Cuando digo aragoneses, aragoneses, valencianos y catalanes, porque van a poder comerciar como hacemos nosotros hoy día, que por toda España pasamos de una región a otra, de una comunidad a otra, y no tenemos que pagar tasas gabelas. Los alemanes, el Zollverein en 1839, la unión aduanera, que es el principio de la unificación alemana, será casi a mediados del XIX. Puesto ya lo hace Felipe V con la eliminación de las barreras interiores. Es un gran adelanto para el comercio español. Pero es que además imponen el catastro, un nuevo, todavía existe lo que es el catastro, ¿verdad? Es un nuevo impuesto que va a ser muy bien recibido en Cataluña, porque a los pocos años habrá un florecimiento económico de la economía catalana gracias a este impuesto del catastro. Pero es que también los catalanes van a poder comerciar con el resto de España sin tener que pagar ningún tipo de impuestos por atravesar la frontera. Pero es que se va a ir liberalizando el comercio con América. Al final, con Carlos III habrá 13 puertos españoles que podrán comerciar libremente con 22 puertos americanos. Y había varios puertos valencianos o catalanes que van a florecer con todo este comercio. Los catalanes van a inventar la pesca con arrastre y también las industrias conserveras, y las van a imponer, a construir en todo el norte de España, fundamentalmente en Galicia, América, España, la réplica de España. Si yo digo una música de oboe se me ha colado en el corazón, todos recordamos la película La Misión, el tema principal de Ennio Morricone, las reducciones jesuíticas del Paraguay, 150 años en funcionamiento. Para mí, la única utopía creada, materializada en la tierra, que no fue un infierno social.
Vale que a lo mejor no fue un paraíso, pero fue una gran creación de jesuitas fundamentalmente españoles, que lo que hicieron fue defenderlo a los indios con una inculturación, con un mantenimiento social, económico de bienes comunales, respetando las leyes que España les daba a los españoles americanos en América. Lo que nos queda hoy son los restos de las reducciones jesuíticas, pero podemos visitarlas. En el siglo XVIII, la Real Compañía Guipuzcoana de Chocolate de Caracas tenía casi el monopolio del comercio del cacao con todo el mundo. Por tanto, es el gran alimento americano que ya tiene una gran traslación a España. Y este florecimiento del comercio indiano hace que empiecen los indianos ricos a volver a España y empiezan a establecerse en el norte, en la franja cantábrica, y es cuando empiezan a construirse esas preciosas casas y palacios de indianos que todavía podemos ver en Asturias o en Cantabria, esa arquitectura preciosa, híbrida, colonial, con lo que es la edilicia popular del norte de España, con esas vistosísimas fachadas de colores rojas, azules, violetas, amarillas, que nos recuerdan a Cartagena de Indias. Eso se puede seguir viendo en España. Pero es que Fernando VI es el que concibe la red radial de carreteras en España. Todas parten de Madrid, convergen de Madrid, como sigue siendo fundamentalmente nuestra red de carreteras en España, o la red de ferrocarriles. Esto es un invento de esta época. Pero es que también en el urbanismo español va a haber un rey revolucionario como fue Carlos III. Carlos III es nombrado rey de España en 1759, ya llevaba 25 años como rey de Nápoles. Él descubre Pompeya, Herculano, pero él cuando viene a España con sus consejeros italianos se trae también a sus artistas de cámara, a Nicolás Salzillo Murciano y sobre todo a su hijo, Francisco Salzillo, que va a trasladar a España una costumbre napolitana, los belenes, los nacimientos, y la costumbre de montar bellísimos nacimientos de origen de estirpe murciana sigue muy vigente en España. Va a ser, por tanto, en el 18 cuando surge en España esta moda de los belenes que sigue hasta hoy. Cuando nos ponemos malos vamos al médico o vamos al enfermero que nos haga una cura. Felipe V va a crear en España la Real Escuela de Medicina de Sevilla para modificar, digamos, podríamos decir, la normativa universitaria y hacer que la carrera de medicina sea eminentemente práctica y abandone los redichos aristotélicos en los que estaban basados. Pero es que también se van a crear en España las reales escuelas de cirugía. Hasta entonces la cúspide eran médicos. Luego estaba el barbero sangrador. El barbero sangrador, que era el que reventaba los lobanillos o el que sacaba las muelas, el que hacía las curas de urgencia. Y esto es el origen de los enfermeros, lo que antes llamábamos practicantes. Va a ser, por tanto, una grandísima experiencia de profesionalizar la medicina. A finales del siglo XVIII, don Antonio Domínguez Ortiz, en un artículo de la revista Asclepio de 1973, decía que en España había 4.300 médicos y 9.900 cirujanos. ¿Cuál era la ratio? La ratio, por ejemplo, eran en Madrid, eran los que estaban mejor dotados. Había un sanitario o médico, digamos, o cirujano por cada 217 habitantes. Guadalajara, 1 por cada 417. Sevilla era 1 por cada 436. Y luego, el peor, Asturias, 1 por cada casi 4.000. Pero bueno, es el momento en el cual llegan a España las vacunas. Sabemos que ya con Carlos IV el coste hará de su peculio la grandísima expedición filantrópica para vacunar de la viruela a españoles de todos los continentes donde estaba el imperio español. Pero es que también se introduce en España el uso del jabón. El jabón no solamente para lavar la ropa, sino el jabón de olor para las mujeres de tocador y también el jabón casero para lavarse las personas. Esto será fundamental para evitar muchas infecciones. También los reyes borbónicos lo que van trayendo es una policía, como se llamaba entonces, normas de policía en el sentido de seguridad e higiene.
van canalizando las aguas comunes de las calles, las van soterrando todas, es el empedrado de las calles. Carlos III manda hacer ya iluminación pública en Madrid, recuerden el motín de Esquilache, basureros que tenían que tener servicio de recogida de basura, y los serenos, el cuerpo de serenos. El cuerpo de serenos, yo con 2 años, que yo recuerdo que es cuando ya se suprimen los serenos en España, era uno de mis miedos ancestrales. Cuando llegaba la primavera o inicio del verano, en el dormitorio de mis padres que daba a la calle, yo cuando llegaban las 10 de la noche, no más tarde, me mandaban a la cama. Recuerdo perfectamente el miedo que yo pasaba cuando iban los serenos con la contera. Y entonces, clink, 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 y decían las 10 en punto en sereno. Yo no sé por qué, a mí se me antojaba que era el demonio haciendo la ronda nocturna y que iba a subir a mi casa. Y entonces yo me metía bajo la sábana absolutamente aterrado. En algunas ciudades de España desde hace años se están recuperando lo que son serenos, llaman ahora vigilantes nocturnos, pero esta forma de cierta seguridad se pone por las noches. Cuando Carlos III llega a Madrid dice, pero ¿cómo puede ser que la capital del imperio de España sea este poblachón manchego? Y entonces dice, pero vamos a ver, Madrid tiene que estar a la altura de Berlín, de Londres, de París, de Viena. Y entonces él, el que construye el Madrid más bonito, el que tiene ese sueño, y entonces él hace todo lo que entendemos hoy por el Paseo del Prado, el Jardín Botánico de Madrid, que fue el mejor en la época, el Observatorio Astronómico de Madrid, la Fuente de las Cibeles, la Fuente del Neptuno, la Puerta de Alcalá, son los ejes simbólicos, los ejes de las grandes avenidas de Madrid, el Gran Madrid, que para mí es la ciudad más interesante, mejor y más bonita de toda Europa. Ese Madrid empieza en el siglo XVIII, fundamentalmente con el que fue el mejor alcalde, Carlos III. Y es esa grandísima capital europea que por fin tuvo España con su imperio. Pero es que también Felipe V empieza con unas creaciones que continuarán el resto de reyes. Las reales fábricas, las fábricas de manufacturas, la Real Fábrica de Vidrio de La Granja, la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, la Real Fábrica de Santa Bárbara en Sevilla, que es el origen de las grandes fábricas de municiones y de armamento en España, la Real Fábrica de Tapices Santa Bárbara en Madrid, que sigue en activo, y la Real Fábrica de Tabacos en Sevilla, que es el edificio barroco laico más bonito que sigue existiendo en España, donde está hoy día el rectorado de la Universidad de Sevilla y las facultades de letras, y donde el martes santo sale la cofradía de la Buena Muerte, la cofradía de los estudiantes. A finales del 18 había 2.000 trabajadores en la fábrica de tabaco, casi todos mujeres. Es el primer sector laboral femenino en España, porque en los cigarrillos a mediados del 19, cuando surgen el hacer puros, el cigarro, y las mujeres por lo normal tienen los dedos más finos, más delicados que los hombres, y lo enrollaban. De ahí es de donde sale el mito icónico muy fuerte de la cigarrera, la Carmen de Bizet, como una mujer española, racial, que vuelve loco a los hombres de celos. Ese es el origen, basado en esta figura real de reivindicación del trabajo de la mujer. En el 18 se impone el vino. La costumbre que tenemos de brindar surge en el 18. Los reyes, lo que tomaban todos los reyes, Borbones, eran Borgoña, de reserva. Carlos III lo tomaba rebajado con agua, y también le gustaba el vino canario de Malvasía, que es un vino dulce, una uva muy interesante. Ellos van a popularizar, por tanto, el vino de mejor calidad que se hacía en España, que solamente había 3 tipos de vino. Lo que hoy entendemos por vino joven era el vino nuevo. Luego estaba el vino añejo y el trasañejo, pero empiezan a hacerse unos mejores vinos en España. Fernando, en esa época del 18, España está fuera del Gran Tour. El Gran Tour era el año sabático que se cogían los aristócratas españoles, europeos, luego la alta burguesía, pues con 17, 18, 19 años era un Erasmus a lo fino. Pues las familias con mucho dinero a sus hijos aristócratas de la alta burguesía les costeaban un año para visitar Europa. Italia, Francia, algo a lo mejor de Grecia, pero España no. España tenía muy mala fama, muy malas carreteras, muy insegura, mucha delincuencia, y además arrastrábamos el mito de la leyenda negra.
Pero a España empiezan a venir los linternistas mágicos, que eran los hombres que atravesaban toda Europa con espectáculos prefotográficos y precinematográficos. Eran sombras chinescas, proyección de cámara oscura, a los que Goya era muy aficionado. Hay varios grabados de Goya donde él lo que está haciendo es satirizando, porque le encantaban niños viendo estos espectáculos ópticos, y a él le influyeron en los disparates y en la serie de los caprichos y en sus pinturas negras, porque era una manera de que los españoles accediéramos a conocer, debido a estos espectáculos ambulantes que iban por todas las ciudades y en las ferias, cómo era el resto del mundo o cómo era la América española, que la inmensa mayoría de los españoles no pudieron ver. Era, por tanto, la primera universalización del mundo a través de la iconografía. Carlos III va a hacer también una desamortización religiosa en España, va a ser Campomanes, la de las cofradías laicales. En España había 30.000 cofradías, están las de Semana Santa y luego las de Realengo. Las de Realengo los estatutos estaban aprobados por el rey. Y decía Campomanes, vamos a ver, ¿cómo puede ser que en España las cofradías, las que hoy entenderíamos como cofradías de los santos de cada ciudad, no las de Semana Santa, la de las patronales, que entre todas tengan 4 veces más presupuesto que el de la monarquía? Nada de esto. Lo que hicieron fue, y además se lo van a gastar los cofrades en comilona, en lujos y en comilona, expoliaron, desamortizaron a una enorme cantidad de cofradías que suprimen, y entonces los bienes raíces, las fincas rústicas y urbanas, las expropia el Estado y las vende. Y entonces cogieron una enorme cantidad de dinero. Campomanes también lo que hace es suprimir las fiestas del Corpus, todo lo que tenían de muchos bailarines, muchos músicos, muchos juglares que iban representaciones de teatro durante las cofradías del Corpus, durante la procesión del Corpus, porque decía que eso no era serio. Y entonces en ese momento empiezan las procesiones del Corpus tal y como las podemos ver todavía en España. 2 andaluces, Carlos Cano y Antonio Burgos. Antonio Burgos escribió la letra que cantó Carlos Cano, un granadino, un sevillano y un granadino, las coplas de Seises. En las tardes de junio, Dios a cuerpo se echa a las calles. Ay, que madura la espiga, ay, que el romero está en flor, ay, que esta copla es bandera purísima y bella de la Concepción. Es el momento, por tanto, en el cual todas las procesiones del Corpus van a ser como las vemos hoy día, únicamente juncia y romero por las calles. Pero Carlos III crea también algo que podemos visitar, las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Pablo de Olavide, fiscal del Consejo de Castilla, que nació en Perú. Y entonces la nueva población era el desierto demográfico que era atravesado de Peñaperro. Y él crea la Carolina, la Carlota, la Luisiana. La Carolina es la ciudad de la provincia olivarera de Jaén, la ciudad ideal, la ciudad que se estudió durante los siglos XIX y sobre todo en el XX en las grandes facultades de bellas artes, de arquitectura y de arte del mundo, porque era una ciudad perfecta, hecha a una escala humana espectacular, para colonizar Sierra Morena, fundamentalmente con colonos alemanes y austriacos, para ponerla en funcionamiento agrícola, para tener también migueletes, que eran el antecedente de la Guardia Civil, para solucionar ese problema del tránsito a pie y de comercio por toda España. Pero Carlos III también crea el canal imperial de Aragón, que se puede seguir visitando para llevar agua del Ebro a Zaragoza, pensado para regar toda aquella zona de Aragón. Estaba pensado para ir desde Zaragoza hasta Tudela, para comerciar. Pues es una gran obra de ingeniería, la más ambiciosa de la Europa de ese momento. El otro día compró mi mujer 1/10 de lotería en el Escorial, de Navidad, que a mí me gusta mucho. Es Carlos III el que introduce en España esta costumbre, que se llamó la lotería primitiva. Toma el nombre de Lotería Nacional cuando en 1810, con las Cortes de Cádiz, para tener algo de dinero para hacerle la guerra a Napoleón, pues en ese momento se le cambia el nombre, se le pone Lotería Nacional y se cogió un sustancioso dinero para poder pagar a las tropas españolas y el sostenimiento del régimen gaditano. Y por último vamos a Cádiz.
Cádiz le va a tener junto con Sevilla durante 50 años, van a ser el duopolio del comercio con América. Llegará un momento en el siglo XVIII que la casa de contratación, toda la administración se llevará a Cádiz. Ese es el florecimiento de la preciosidad de Cádiz del siglo XVIII que podemos seguir visitando. A final del XVIII, Cádiz se convierte en una ciudad de 80.000 habitantes, la ciudad, una de las más bonitas de España, pero la más moderna. Los banqueros franceses fundamentalmente estaban afincados en Cádiz, banqueros de media Europa. Tenía 2 teatros, tenía muchos periódicos, casi todos extranjeros. Surgen los cafés en España, una nueva forma de sociabilidad. Iba la burguesía, sobre todo, más que la aristocracia, a los cafés. Tomaban café, obviamente, y tomaban otros licores, hablaban, tertuliaban. Empieza los periódicos en España, la prensa empieza, por tanto, la opinión pública, y empiezan a hablar con una enorme liberalidad. Y era la ciudad más culta de España, donde estaba la gente con mayor formación intelectual casi de toda Europa, y eran los grandes emprendedores, los grandes empresarios. Por eso no tiene nada de extrañar que cuando queda como único reducto en España no conquistado por Napoleón, en las Cortes de Cádiz había un fermento intelectual, cultural y económico, que es lo que explica que esta presión popular tan avanzada, tan progresista, diríamos entonces, es la que influye en que los diputados liberales se sobrepongan a los absolutistas y España tuviera la Constitución de Cádiz, la PEPA, de 1812, cuyo artículo primero para mí es el más bello que ha definido jamás España. La nación española está constituida por los españoles de ambos hemisferios. ¡Qué preciosidad! Es que iba mucho más allá de lo que era una definición territorial o geográfica. Era como una definición de hermanamiento. Donde estuvieran los españoles, ahí estaba España. Y entonces eso es lo que explica que esta ciudad magnífica, apoteósica, deslumbrante desde un punto de vista urbanístico, pero también con las personas, fuera capaz de alumbrar aquella constitución de los liberales, palabra que surge en España y que fue como se sentían entonces los andaluces, como nos seguimos sintiendo. Ser andaluz es una forma luminosa de sentirnos españoles, los que dan ya paso a la nueva España del siglo XIX, que todo es una evolución de lo que vivimos en el siglo XVIII en una nación que llamamos y que seguimos llamando España. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo había avisado, magistral. Se lo había avisado. Bueno, yo me he quedado, no sé, me ha sorprendido algo que nos está sorprendiendo, pero ahora ha sido increíble. Desde aquí se ven muchas cosas. Por ejemplo, qué gusto da verles tomar notas. Eso es importantísimo. O sea, para un curso como este, el ver cómo la gente quiere retener de alguna manera lo que se ha ido diciendo aquí, bueno, pues en esta conferencia he visto a muchísima gente tomando notas. Pero para... ¿Eh? Y grabando. Sí, eso les iba a decir. El curso está acabando, pero no creo que tardemos excesivamente. En cuanto la Complutense nos lo haga llegar, o en cuanto lo cuelguen en su página web, este curso podrán grabarlo y, si quieren, compartirlo y difundirlo. No sabemos, no se lo puedo decir porque no lo conocemos todavía nosotros, la fecha en que se subirá a internet. Pero sin duda un elemento más allá. Aquí hemos estado 70 personas, pero yo creo que sería importante que un curso como este pues pudiera difundirse, y decirles que cuento con vosotros para que lo hagáis. No sé si habrá alguna pregunta. Pues sí, inmediatamente. 2.
Fundamentalmente Macarena, España no tiene un mercado nacional hasta mediados del siglo XIX. Los mercados en España desde la Alta Edad Media eran comarcales o locales, porque España es geográficamente y orográficamente el país más bonito de Europa, sin duda alguna. Pero esa orografía tan endemoniada, tan difícil, es una desgracia para España. No tenemos una orografía y un paisaje más bonito en el resto de Europa. España es el país de una altitud media mayor de Europa. Primero Suiza, en la Unión Europea España, después de Suiza España. Hacer 1 kilómetro de AVE de línea de alta velocidad en España es 20 veces más caro que en Francia o en Alemania. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de cadenas montañosas, de valles, de sierras que tenemos, de barrancos, hacía que las comunicaciones en España fueran dificilísimas. Todo eso se arrastraba además con la costumbre de los antiguos reinos de las coronas, pero sobre todo eran muy difíciles las comunicaciones, eran muy peligrosas porque había mucho bandidaje, por eso se crea la Guardia Civil durante el reinado de Isabel II. La Guardia Civil es una guardia rural. La primera de ellos es la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, pero era muy costoso viajar. España no estaba preparada además con buenas posadas, no estaba preparada con fondas de calidad como en el resto de España. Carlos III crea la Real Casa de Correo en la Puerta del Sol, donde está el relojero de la Puerta del Sol, el reloj de la Puerta del Sol, donde yo eso lo novelo, en mi novela histórica, la crea porque es el punto cero de España y es una forma de centralizar el correo postal por toda España. Es otra de las grandes creaciones del siglo XVIII, de los Borbones. Por cierto, Carlos III terminó siendo el rey más popular dentro de España, ¿sabes dónde? En Cataluña. En Cataluña. Lo adoraban. Los Borbones, si han hecho algo por alguna región española, es por Cataluña. Fue la que priorizaron desde el principio. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que era muy difícil viajar por España en buenas condiciones, se tardaba mucho, era peligroso y arrastrábamos también el estigma de la leyenda negra, pero fundamentalmente era por esto que te digo, no será hasta que se introduce el ferrocarril en España cuando vengan grandes viajeros pues para conocer un poco más nuestro país, que ninguno de los franceses e ingleses sacará muy bien a España, muy envidioso. Por ejemplo, los franceses cuando llegaban a ciudades como Jaén u otras con catedrales renacentistas decían que eso era una porquería, porque ellos estaban hechos al gótico. El viajero, para mí extranjero, que tiene una visión más amable sobre España es Hans Christian Andersen. Tiene un libro precioso, breve, que se llama algo así como, depende de la editorial, Viaje por ferrocarril por España. Entonces, España estaba fuera del Gran Tour. España se redescubre para el turismo a mediados del siglo XIX y además es un redescubrimiento en el cual España es una cosa exótica. El lema España es diferente, Spain is different, tiene mucho éxito porque los españoles éramos una cosa así, modernos, pero una cosa también antigua, una cosa rara. Y entonces nos veían como un refugio de lo moruno, de lo exótico, la puerta de África, el final de Europa. Eso que todavía ese tipo de icono nos cuesta desprendernos a los españoles. Pero ellos iban en el Gran Tour a visitar Italia. Italia era fundamental, toda Italia, parte de Francia, algo de Grecia, pero España nunca. En Sevilla hay una cofradía que sale el Jueves Santo por la tarde. La cofradía se conoce popularmente la Cofradía de los Negritos. Tiene una marcha, Semana Santa, Virgen de los Negritos, escrita por Pedro Gámez La Serna, de origen jiennense. El Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, cofradía del siglo XVII fundada por esclavos negros. Casi todas las grandes ciudades españolas en los siglos XVII y XVIII tuvieron cofradías de negros, fundadas por esclavos. Eran negros, sí, pero eran católicos. Había incluso controversia en el siglo XVII. Algunos obispos decían que había que bautizar 2 veces a los esclavos negros porque como tenían el pelo tan frondoso y tan rizado, les resbalaba el agua y que entonces el agua del bautismo no les penetraba, que había que bautizar. Uno de ellos era el arzobispo de Sevilla. Entonces, eso significaba que había muchos esclavos negros en España en el XVIII. Era una esclavitud de lujo.
los esclavos de inferior condición eran los moros, los berberiscos, que se llamaba entonces de piel melcocha, piel abizcochada. Los más caros eran los negros, hombres o mujeres, porque daban mucho pisto. Los tenían los aristócratas fundamentalmente y el alto clero. Eran para los lacayos en las casas, los mayordomos o las mujeres negras que acompañaban a las grandes damas a comprar detrás de ellas por las calles. ¿Cuánto? No te sé decir, porque yo conozco más datos de la esclavitud del 17, pero que imagínate, por ejemplo, en España en el 18 podía haber en algún momento unos 50.000 esclavos negros en España. 50.000, ¿eh? España además es el antepenúltimo país occidental en abolir la esclavitud. Será en el sexenio revolucionario cuando será abolida la esclavitud en Cuba. De hecho, una de las razones que siempre se han dicho históricas del asesinato de Prim en la calle del Turco es que los azucareros cubanos, los grandes dueños de los ingenios azucareros cubanos, estuvieron detrás pagando o buscando los sicarios para matar a Prim, en ese sentido. O sea que había una gran esclavitud, o importante esclavitud de negros, pero una esclavitud, digamos, de ostentación social. Nunca para trabajos duros o difíciles. Y cuando te digo la España peninsular, lo mismo sucedía en la España americana. Una cosa curiosa, cuando se producen las guerras de emancipación en América, no te sé decir el 100%, pero vamos a decir el 95% de los negros emancipados libres o negros, ¿a favor de quién lucharon? Del rey de España. Ellos querían seguir siendo España. ¿Por qué? Porque sabían que sus amos criollos iban a ser mucho más malos que lo que era España, que las leyes españolas para ellos eran más beneficiosas. O sea, ellos defendían todavía el sueño, la idea de España, del rey de España, porque las leyes de esa España de ultramar iban a ser mejores, como efectivamente luego fueron los criollos que los trataron, pero vamos, como el séptimo de caballería o los gobiernos en Estados Unidos a los indios. Lo que pasa que los españoles no hemos sabido contar nuestra historia de lo que fueron las guerras de emancipación o de independencia en América. Pero curiosamente, la inmensa mayoría de los negros a principios del siglo XIX en América luchaban al grito de ¡Viva España y viva el rey! ¿Qué ha sido de esos negros que había? Porque luego no quedó ninguno, ¿no? Como en Estados Unidos, que esa población negra ha quedado ahí. El siglo XVIII, el imperio español es mucho más grande en el siglo XVIII que en el XVII y en el XVI. ¿Por qué? Porque España pierde todas las posesiones de Europa y entonces España se va a concentrar en el comercio con América. Los pactos de familia o tratados de familia políticos, culturales, militares, económicos con Francia no era tanto porque los reyes Borbón eran de origen francés y entonces con sus primos franceses había una buena relación, no tanto sino por pragmatismo de España. El gran enemigo de España a partir del 18 será Inglaterra. Los ingleses quieren apoderarse del imperio español en América. Quieren la piratería, los corsarios ingleses quieren apropiarse del tráfico español. Y entonces España se centra, por tanto, lo que hace es se alía con Francia para luchar contra Inglaterra. A España le va a salir mejor que a Francia, porque Francia perderá el Canadá y su primera introducción en la India, pero España mantiene y dobla el imperio en el 18. Será, como Pierre Chauny, dijo el historiador francés, la gran expansión silenciosa de España en el 18, por el Pacífico, por todo el sur de Estados Unidos, Utah, Colorado, Nevada. Francia le dona a España la Luisiana, pero ¿qué pasa? Que ahí no tenemos grandes conquistadores, no está Hernán Cortés, no está Pizarro, no hay gestas, es la gran colonización de misioneros y de unos 2.500 dragones de cuera españoles que lo que hacían era mantener todo el orden en el sur de Estados Unidos, y allí nosotros les dimos acogida a los indios. Eso para empezar. Entonces, todos esos negros luego, cuando se emancipan las colonias americanas, se fundan los nuevos países, tuvieron una vida absolutamente terrorífica en ese sentido, porque los criollos lo que hacen, una curiosidad, España en el imperio nunca impuso la obligación de aprender el idioma español. Los criollos sí, son los que van a imponer el idioma español y los que van a tratar fatal a las minorías étnicas, en este caso los negros.
Es decir, que esta curiosidad, pues digo yo, que si algún día leéis lo que fueron las guerras de emancipación, los ejércitos españoles, una parte, no sé, un 25% de los soldados los mandaba a España de la península a América, pero el resto eran españoles americanos, una gran parte de ellos negros. ¡Viva España y viva el rey! Hay dos elementos. La lucha contra Bolívar, que era bastante más militar, y fue derrotado sistemáticamente por su enemigo, por José Manuel Boves, las lanzas coloradas. De hecho, tuvo que huir de Venezuela. Lo que pasa es que Boves tuvo mala suerte y en un combate murió, y ahí empieza el declive Pero en la primera rebelión de Bolívar, que era, lo he mencionado, es que la compañía guipuzcoana dominaba todo el comercio con Venezuela. Tanto es así que incluso quedan restos hoy, porque muchos vascos han nacido, y ustedes los conocen, han nacido en Venezuela. Del PNV, Ana Sagasti, Chiqui Venegas. Bolívar era uno de los 3 terratenientes más ricos que existían en Venezuela. La rebelión normalmente es encabezada por la aristocracia, y digo aristocracia porque incluso hay aristócratas. Son en Ecuador, por ejemplo, el marqués de Meanza o el conde de Puñonrostro. Las clases populares se mantienen mucho más leales a lo que es... yo viví una escena increíble, el Macuro, que es donde incluso se dice que sitúa García Márquez de Macondo. Cuando llegamos en el año 1998 en el barco con Miguel de la Cuadra, teníamos una sorpresa porque estaba todo Macuro, que no se puede llegar por carretera, está en el Golfo de Paría, estaba lleno de indios. Estaba todo lleno de indios. Entonces yo empecé a preguntar qué pasaba, porque iba a venir el presidente del gobierno o algo así. Porque había crecido el rumor por la selva que venía el rey de España. Estaba lleno de indios. No hubo manera de convencerles que no venía. Y de pronto ya cuando se debieron convencer por tal, estaban sentados, silenciosos, empezaron a irse y se fueron. Pero ellos estaban esperando, no sé, porque esto lo he vivido, que viniera el rey de España. En el caso de los negros, fundamentalmente en Venezuela, quien combatió, como digo, eran las clases populares. Y claro, es que en la España, en Hispanoamérica, hay muchísimos negros, pero muchísimos. Hay poblaciones donde la raza mayoritaria es negra. Vamos, Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la población indígena, por ejemplo, en la Española, en Santo Domingo, casi pereció completo, fundamentalmente por las enfermedades, por la terrible viruela y otras muchas. Pero si usted va por Santo Domingo, o si va a Haití, o si va a todo el Caribe, lo que sucede es que el mundo hispano es absolutamente mestizo. Y entonces encontrar uno de pura sangre es imposible, del blanco al negro, pasando... Hay una cantidad de llamar los diferentes cruces, que son algo así como 16 o 20. Le pongo un ejemplo. Los Ángeles, cuando fue fundada Los Ángeles, por, no sé, 30 y tantas familias, resulta que solo hay 2 parejas que sean blancos. O sea, él y ella. Los otros son las mezclas más absolutamente diversas que uno se pueda imaginar. Y si va por todo, solo hay unos países que son blancos dentro de Iberoamérica: Chile y Argentina. Y además esos países, después de la independencia, fueron los que exterminaron de una manera terrible a los indios, cuando nosotros nos habíamos marchado. Cuando España... Es más, hay discursos de presidentes argentinos del siglo XIX e incluso del XX que no se cortan un pelo. Mitre, con la Gran Avenida, que llama a la guerra, a exterminar a los indios.
en Tierra de Fuego yo conocí a la última india Ona, ¿y saben lo que pagaban los pastores galeses en Tierra de Fuego hace 40 años? 1 libra por cada indio muerto. O sea, el exterminio que se produce de lo que es el indio patagónico, o sea, todos los indios de la Patagonia, se produce en el siglo pasado y en el 19 y el 20. Eso es un hecho evidente. Lo que sucede es que, bueno, no es ya leyenda negra, es que la culpabilización sistemática de los criollos a España se ha convertido en prácticamente la seña de identidad, por una razón tan simple como esta. No había ni una sola región en el mundo del nivel de desarrollo y riqueza que la América hispana. Se ha hablado de las universidades que había allí cuando no había ninguna en Estados Unidos, pero es que las grandes ciudades estaban en la España, en la América hispana. Es que eran México, es que Lima, eran las grandes urbes de entonces. Eso, Emilio siempre tiene una idea, a mí me la ha imbuido de tal manera que he mirado todo eso diferente. Él lo decía, esa Constitución de Cádiz está reflejando lo que fue esencialmente eso. No había colonias, se entendía aquello como parte de España. Es más, miren los nombres que le ponía. La Nueva España, incluso. Por eso yo creo que a lo mejor un año, ¿verdad? Se me está ocurriendo una idea que un año podamos hacer algo que tenga este apartado tan desconocido de la historia como un elemento esencial de este curso. Pero lo que les digo, para que se hagan una idea, al norte de Río Grande, que es donde llega el Imperio Español, no queda un indio vivo. Y si quedan algunos, fuimos los que protegimos nosotros, esencialmente con los dragones de Cuera, apaches, etcétera. ¿Cómo se llama el último resistente apache? Jerónimo, ¿no? Un nombre absolutamente chiricahua, ¿no? Porque Jerónimo hablaba español y era cristiano. Y le habían puesto Jerónimo por los padres jerónimos. Pero le puedo decir que otra cosa que no se sabe, en ese momento de esplendor del imperio, se frena a los rusos en Nurka. Tropas españolas frenan a los rusos en Nurka, que bajaban desde Alaska. Tampoco lo sabemos. Pero, como le digo, la América hispana es absolutamente multirracial. Hasta tal punto que hay poblaciones, como en Guatemala, que más del 83% de la población tiene orígenes indígenas, y luego, ya les digo, en el Caribe sobre todo, porque es donde se llevan muchos esclavos, es una mezcolanza verdaderamente inaudita. O sea, es el mestizaje más absoluto que se ha producido en ningún territorio del mundo. Disculpen. Qué interesante y muchas gracias por el ofrecimiento. A finales del siglo XIX y en la España hasta la Segunda República, para librarse de la mili, que duraba 3 años, pues existían los llamados soldados de cuota, ¿no? Y la redención en metálico. Redención en metálico era 10.000 pesetas, era un dineral que las familias más pudientes pagaban para que su hijo, lo pagaban al gobierno, para que mi hijo no haga la mili, 10.000 pesetas. No sé, hoy día sería como comprarse un piso, en vez de comprar un piso de 300.000 euros, toma. Y eso es la redención en metálico. Soldados de cuota es cuando uno le tocaba ir a quintas, uno de cada 5 mozos, pues entonces lo que hacían los padres, si tenían algo de dinerillo, dice, mira, en vez de que vaya mi hijo, tú, que eres más desgraciado, aún toma 2.000 pesetas. Y entonces el que se había librado por el sorteo dice, bueno, pues 2.000 pesetillas que tengo yo. Por eso solamente los hijos de los pobres fundamentalmente iban a la guerra, salvo los oficiales. Bien, había familias que, si no eran muy adineradas, invertían en lo que hoy día es cuando nos compramos un piso, que estamos 20, 25, 30 años pagándolo, hacían eso para poder exonerar a su hijo de ir a la mili. Pues en Cuba, en el siglo XIX, hasta que es abolida la esclavitud, había cajas de ahorro donde le daban unos préstamos a los negros
para que ellos pagaran, para que ellos compraran su libertad. Entonces ellos, cuando tenían un dinerillo, daban una entrada, compraban su libertad, y entonces si tenían, no lo sé, 20, 25 años, no más, por la mortandad que había entonces, y ellos seguían pagando luego su liberación. Es un mundo muy curioso en el que pasamos un tupido velo, porque eso no nos gusta mucho recordar. Bueno, en esa época ignoro yo que fuera una manumisión económica por parte, yo creo que sería únicamente la típica manumisión de origen romano, que era el agradecimiento del dueño, el agradecimiento del amo. Normalmente lo dejaban en los testamentos, o bien al final, cuando le habían servido de una forma leal y honrada, entendían ellos, una forma de agradecimiento era concederles la libertad. Hasta ahí es donde yo conozco. Lo que hubo fueron muchas rebeliones. Vamos a ver, Drake es apoyado por negros cimarrones huidos. O sea, cuando él ataca la zona de Portobelo y toda esa costa de Panamá, se encuentra con unos aliados que son los que han negros huidos. Eso también sucedió mucho en Santo Domingo. Y ya no le cuento en Haití. En Haití lo que hubo fue una rebelión de los esclavos negros que se hacen con el control de la mitad de la española. Y bueno, ahí están. Parte de la historia. La verdad es que no puedo aportar eso, pero no puedo aportar absolutamente nada más porque no tengo ni idea. Conozco algo de lo que es Haití. Los pobres negros haitianos, cuando se produce la Revolución Francesa, dicen, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, pues nosotros también. Y entonces ellos pues quieren aplicar los ideales de la Revolución Francesa en Haití. Por supuesto que no lo consienten. Desde Francia mandan una expedición militar, es diezmada por las enfermedades tropicales, pero en fin hay una revolución muy violenta de los esclavos negros contra sus amos franceses, aplastada a sangre y fuego, y se terminó ahí el idealismo revolucionario francés en Haití para los negros, solo para los blancos. Sí hay un famosísimo Lesage negro, que fue general, que sí luego, pues digamos que fue aceptado por la sociedad francesa, vivió en París muchos años, él iba a la ópera, iba al teatro y se convirtió en un icono, digamos, cultural francés. Pero allí fue una cosa muy violenta y fue aplastada a sangre y fuego. La historia de Haití es interesantísima y muy triste. Me estoy acordando de en el año 86, cuando la rebelión de los Tonton Macoute, ¿no? Una cosa que eran unos componentes militares, raciales, y de cuando cae la dictadura que había en Haití, y de bajea también de vudú. Pero bueno, todo esto se inicia, curiosamente, a principios del 19, cuando ellos se creen, los negros haitianos, que la Revolución Francesa también iba con ellos. No. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Los independentistas o separatistas catalanes odian a los Borbones porque ellos piensan que la guerra de sucesión fue de secesión. Nada de eso. Vamos a ver. No vamos a entrar en la guerra de sucesión porque es complejo, pero hubo una parte muy importante de los aragoneses. Cuando digo aragoneses, valencianos, mallorquines y sobre todo catalanes, del pueblo llano, de las masas populares, burguesía y aristocracia, que apoyaron a Felipe V desde el principio. Lo que sucede es que luego la presencia militar de los aliados fue enorme, y la flota aliada inglesa y holandesa era brutal, mientras que España prácticamente no tenía flota de guerra, y la de Francia no estaba ni mucho menos acorde con la de los aliados. Entonces había defecciones de algunos aristócratas carismáticos en la antigua corona de Aragón, que lo que hacen es apoyar a estas ingentes tropas aliadas. Pero bueno, Felipe V, cuando uniformiza con los decretos de Nueva Planta la legislación de toda España, la moneda, en 1718 se acuña por primera vez moneda en Castilla para toda España, él sí le va a permitir a Valencia y a Cataluña el derecho civil, lo que se entiende por derecho privado. El derecho común es el derecho de Castilla para todos los españoles.
lo que entenderíamos como derecho penal, derecho comercial, pero prácticas de derecho civil, el derecho particular sí se le permitía a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el catastro que hace, sobre todo luego el Marqués de la Ensenada, pero vamos, la idea de catastro es una contribución única. Se simplifican los impuestos y lo que hace es que se paguen monetariamente, nada de en especie, sino en dinero. Entonces, a los muy pocos años de implantar el catastro, los catalanes, que ya tenían una industria textil muy interesante, y los aguardientes, que llegan a tener a finales del entre el 18 y el 19 casi el monopolio de la industria textil española. Bueno, lo han tenido hasta que llegó Amancio Ortega con Zara. Y la industria del aguardiente, el catastro es muy beneficioso para Cataluña porque hay un relanzamiento económico espectacular. Los catalanes entonces eran muy pragmáticos, el famoso SENI. La eliminación de la aduana interna en España de los puertos secos hace que los productos catalanes inunden toda España. Luego también la liberación del comercio, liberalización del comercio con América, hace que los valencianos y sobre todo los catalanes puedan comerciar con América. Hasta entonces había sido el Mediterráneo su área de expansión. A partir de entonces va a ser América. Pero es que luego los gobiernos de las monarquías absolutas, pero sobre todo las constitucionales ya en el 19, Borbones, lo que van a favorecer a la industria catalana con monopolios, en el sentido de lo que se llamó luego en el 19 un mercado cautivo. Mercado cautivo es que toda España estaba obligada a comprar todos los textiles que se hacían en Cataluña, ¿no? O una gran parte de aguardientes. Y entonces, por eso, los Borbones lo que hicieron fue implementar toda la ayuda a Cataluña, favorecer lo que diríamos las condiciones objetivas para el desarrollo de la industria. Y otra cosa, Cataluña es que tiene una situación geográfica privilegiada, lindando con Francia, y entonces luego comercialmente ellos podían navegar por el resto del Mediterráneo. Todas estas condiciones hacen que los Borbones sean realmente muy beneficiosos para Cataluña. Y Carlos III, como te digo, terminó siendo un rey popularísimo en Cataluña. Nuestro rey Felipe VI, a mí una de las cosas que me gusta de él es que en su despacho de trabajo tiene un retrato de Carlos III de Mengs. Por cierto, cuando se quema en 1734 el Real Alcázar de los Austrias en Madrid, pues Felipe V empieza a construir un nuevo palacio, el Palacio Real, el Palacio de Oriente. En un principio los planes de Jubara, luego serán de Sacchetti, se termina en época de Carlos III. Es el orgullo que tenemos en España cuando en la reciente cumbre de la OTAN, cuando vinieron los jefes de Estado y presidentes del gobierno, entraron al Palacio Real, el Palacio de Oriente, la magnificencia de lo que es la monarquía española, un intangible histórico, y también esa serie de elementos culturales, patrimoniales heredados del pasado, esa grandiosidad, en definitiva, esa puesta en escena. Es que Buckingham es casi una casa de campo al lado del Palacio de Oriente, por fuera y por dentro. Entonces, esas son realmente las razones por las cuales los Borbones en el 18 son el puntal de lanza del desarrollo económico de Cataluña, que hace que por eso en Cataluña se inicie la revolución industrial antes que en cualquier otra región española. No porque fueran ellos, digamos, más dotados desde un punto de vista esencialista, más negociantes, no, sino por unas condiciones económicas previas, ayuda de gubernativa y legislativa. Esta frase que al lado del Palacio de Oriente, Buckingham parece la casa del Guardés. Y se dijo aquí, Arzuaga. ¿Sí? Arzuaga. Y es cierto, esto es lo que les sorprendió el otro día, es que delante de la magnificencia de tal, pues efectivamente Buckingham, que parece tanto, si los pones uno al lado del otro, y Arzuaga, que suele ser para esto, siempre encuentro una frase, dijo, al lado del Palacio Oriente, Buckingham es la casa del Guardés. Bueno, sí, una última, por favor.
Bueno, bueno, luego hubo otra fábrica de tabaco de cigarrera en Madrid, por ejemplo, fue muy importante. Sí que era grato porque no era por cierto, era un trabajo en el que había una costumbre heredada de los conventos. En los conventos, en los refectorios, que es el comedor del convento, tanto los frailes como las monjas, hay una costumbre que es comer en silencio. Y hay un fraile o una monja que leen siempre textos sagrados, la vida de un santo, algo de hagiografía, y era estar comiendo en silencio y escuchando para que fuera productiva, ¿verdad?, la comida, el almuerzo. Y entonces lo que se hacía en las fábricas de tabaco, tengo entendido que se sigue haciendo en Cuba, en la fábrica de puro, era mientras se trabajaba alguien leía el periódico, alguien leía la prensa. Era una forma de mantener a la gente callada, atenta, que no perdieran el hilo de lo que estaban haciendo y de culturizarse de alguna manera. A las mujeres les gustaba porque es el primer sector femenino laboral que hay en España. No era un trabajo excesivamente duro, era un trabajo de habilidad. Tampoco el horario era muy pesado en ese sentido. Ganaban menos que los hombres. Luego ellas articularán formas de huelga para ganar más dinero. El tabaco, la gente que fuma va a comprarlo a los estancos. ¿Por qué los estancos? Porque el tabaco era un monopolio de la corona, que tenía precio estanco. Precio estanco, precio estancado, que no se varía. Es un precio fijo. Precio fijo, o sea, no es libre comercio. Lo pone la corona. Y entonces, pues, en España, en el 18, esto viene heredado del 17. En el 18 se fumaba fundamentalmente en pipa. En el 18 empieza a fumarse en puro, en cigarro puro. Se mascaba el tabaco, como vemos en las películas americanas, se mascaba mucho, costumbre que había en España. Si ustedes ven películas españolas de los años 40 y 50 del glorioso cine español en blanco y negro, que es una época dorada, se ve en casa y sobre todo en oficinas, en ministerios, se ven escupideras, bacines de latón. Uno se sorprende, y es porque entonces se escupía mucho, continuamente. Y entonces era porque se escupía mucho, porque se mascaba mucho tabaco. Cuando se le sacaba todo el jugo, se escupía la bola. Y sobre todo en el 18, por influencia francesa, empieza la aristocracia y la burguesía a tomar el tabaco en rapé. Se esnifaba cajitas de rapé. Sobre todo las mujeres, estaba muy feo que fumaran, estaba muy mal visto. Entonces era rapé, las mujeres, cajitas de rapé, que hay muchísimas, muy bonitas, y entonces se echaban en el dorso de la mano y lo esnifaban. ¿Me invitas a un rapé? Y entonces invitaban, se tomaban sus bombones, se tomaban su chocolate y el rapé, ¿no? En ese sentido. Había también muchas formas de calidades de este tabaco. En todas intervenían las mujeres, y era un trabajo para ellas que les gustaba mucho, porque estaban en juntas, la unión hacía la fuerza entre ellas, y ya digo que es la base de la organización del trabajo femenino en España. Y en esto España fue pionera, precisamente se fumaba en toda Europa. Obviamente los holandeses también tenían su compañía de tabaco orientales, de todo lo que era el Asia holandesa, ¿no?, en Indonesia, pero es en España donde, que yo sepa, se inicia el primer trabajo organizado femenino, y es en la fábrica de tabaco de Sevilla, que es, como digo, el edificio barroco laico más bonito, sin duda alguna, que hay en toda España. Es algo esplendoroso. Uno no sabe con qué fachada quedarse. Es una cosa realmente apabullante, y que hoy tiene el pleno funcionamiento de la Rectoría y la Facultad de Letras de la Universidad Sevillana. Bueno, pues pues adiós con el corazón, que con el alma no puedo.